Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona que admiro muchísimo, un hombre emprendedor lleno de nuevas oportunidades, porque realmente las sueña, las dibuja, las vive y las realiza. Luca Navarra, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola, doña Rocío. Buenas tardes. Mucho gusto y muy honrado de la invitación para participar a su programa. Muchísimas gracias, Luca. Luca es uno de esos hombres que pone en la mesa de sus empresas, de sus restaurantes, más allá de un sabor gourmet, más allá de su Italia que le atrae en las venas, pone la posibilidad de que uno se sienta en casa, que se sienta querido, que se sienta bienvenido en los lugares donde está. Pero bueno, de eso hablaremos dentro de un rato. Mientras tanto, Luca, cuéntanos, ¿quién es Luca Navarra desde el principio de su vida? ¿Y cómo es que llegaste a este país? ¿Cómo es que llegaste a este propósito? Y que lo que estás haciendo tiene esa luz tan especial. Yo soy un niño nacido y criado en Italia, en la ciudad de Torino. Mis orígenes son del sur, ¿verdad? Mis padres son napolitanos. Y nazco en una familia humilde, ¿verdad? Tampoco no nos hizo falta las cosas básicas de la vida. Eso sí, el lujo muy limitado, ¿verdad? Nuestra infancia. Y digamos, eso quizás me ha dado la voluntad y el espíritu de sacrificarme, de trabajar para lograr objetivos que obviamente en la infancia de uno no tiene, ¿verdad? Pero como va creciendo, se van dando oportunidades y así fue como llegué a frecuentar la escuela hotelera en Torino, ¿verdad? Que fue la base de la preparación académica y práctica también, que después me llevó a cumplir mi sueño, que era tener una cadena de restaurantes. Maravilloso. Luca, ese niño, pensemos en su primera infancia, acompañado de sus padres, de su familia. ¿Quiénes te rodeaban en ese momento y con quiénes compartías tu momento histórico, tu infancia? Y además, hay familia que tenía ese mismo deseo de soñar con esta vida gourmet, hotelera y especialmente con esta cocina tan deliciosa. Vieras que vacilón, porque digamos, en mi familia solo tuve un tío que tuvo un restaurante hace muchísimos años. Imagínate que fuimos un día a visitarlo con mis padres en la ciudad de Génova. Él tenía un restaurante, estamos hablando que yo si acaso tenía 6 años, estamos hablando de hace 40 años. Un tío que, digamos, un restaurante que visité solo una vez, sin embargo eso no fue la inspiración, pero
para dejar entendido que eso no es una tradición familiar que trasciende en el tiempo, porque realmente de ningún lado de mis padres hay una historia de restaurantes o de hoteles. En mi infancia, rodeado por mis padres y por mis tres hermanos, una hermana y dos hermanos, eh, y rodeado de amigos, ¿verdad? En mi infancia rescato mucho el tema del fútbol, ¿verdad? El tema del fútbol y ha sido algo que me ha apasionado mucho. Lo he practicado por muchos años y considero que también ha sido parte del crecimiento de la personalidad, y compartir con compañeros, el espíritu del grupo, eh, el mantenerse alejado de los caminos incorrectos, ¿verdad? Hacer una vida bastante sana y con responsabilidades y compromisos. Ha sido algo que de verdad me ha ayudado mucho en mi formación personal, que después se ha reflejado también como parte importante de mi vida profesional. El estudio importantísimo. En mis tiempos, la escuela pública italiana era muy buena, daba una excelente preparación. A mí me gustaba ir a la escuela. Tenía notas muy buenas, por lo menos a partir del tercer grado en adelante. Y hasta que me gradué en la escuela hotelera con, con una votación muy alta. Pero sin embargo, desde los 15 años, cuando empecé a ir a la escuela hotelera, yo ya iba a trabajar la noche y los fines de semana. Yo empecé a trabajar muy, muy joven, a los 15 años. Y muy temprano empecé a ser un muchacho, un joven muy independiente, de hecho. Sí. Qué maravilla cuando por alguna razón que todavía no podemos hacer un mecanismo de medición donde nos diga qué es lo que nos supera a nivel de la psique y que podemos decir, empecé por aquí y sigo por aquí y ese es el camino desde el principio. En tu caso, soñás muy temprano, empezás muy temprano y vos decís una cosa importantísima y es que las cosas que hacías, como el deporte, logra que desarrolles espíritu de equipo importantísimo para desarrollar cualquier sueño y cualquier trabajo, para poder emprender y para poder sostener una empresa. Sin eso, imposible. Y me consta de verte hombro a hombro con tu equipo de trabajo, que es maravilloso porque, o sea, se nota muchísimo lo que has logrado con ese equipo. Pero bueno, este hombre que hoy con este momento de vida logra parte de su sueño, inicia con 15 años trabajando y encontramos diferencias importantísimas en el momento histórico, en la vida generacional, incluso hasta en las leyes, ¿verdad? Porque no encontrás fácilmente sin un permiso especial un muchacho con 15 años trabajando y estudiando como vos lo estabas haciendo. Entonces, ¿qué tip le darías a los chicos que tienen una historia de vida donde sueñan con algo y que pueden de alguna manera emprender en este momento para poder llevar ese emprendimiento a hacerse empresa, sostenerlo? Sé lo duro que es, o sea, somos emprendedores y somos empresarios también, y sé lo duro que es y lo que cuesta, pero tu experiencia es única y me encantaría que nos des tus tips de cómo de 15 pasás todos estos años, porque han sido muchos, son prácticamente 30 años de esfuerzo, de sueño, de entereza y especialmente de una constancia que te ha mantenido hasta llegar a este momento. Mire, mi más grande consejo es nunca dejen de soñar y nunca dejen de perseguir sus sueños, que fue fundamentalmente lo que yo hice.
Quizá las limitantes de mi infancia me crearon ese deseo de superación, ese deseo de lograr algo que obviamente en esos años no sabía qué es lo que iba a hacer. Eh, a los 15 años, después de las primeras lecciones de hotelería, estudiamos el tema de las cadenas, de la hotel chain, estaba en inglés, Ujú, cadenas de hotel. ujú. Y en ese momento fue cuando se sembró dentro de mí la semilla de mi sueño. Y me acuerdo, bueno, la verdad no me acordaba, fue mi papá que hace un año me lo recordó cuando abrimos nuestra última sucursal de Lindora. Mi papá me contó y es cierto, que yo un día llegué a la casa y le dije a mi papá que yo un día quería tener una cadena de restaurantes. Y mi papá me decía que no entendía que qué era una cadena de restaurantes, qué es eso. Entonces, hace un año me recordó ese momento que en efecto fue así. O sea, yo ese día dije, un día quiero llegar a tener una cadena de restaurantes. Fue algo que me quedó ahí, de imagínate por cuántos años. Y empecé a trabajar, a guardar dinero y a trabajar. Y en un determinado momento, después del primer año de la escuela hotelera, yo gané una beca para ir a hacer un stage en Estados Unidos. Entonces tenía apenas 16 años y era menor de edad. Entonces mis padres tenían que pedirle permiso a los profesores, no, los profesores tenían que pedirme un permiso escrito para poderme dejar ir. La idea era que fuera 3 meses a Estados Unidos a trabajar de gratis, pero para mí era algo increíble, o sea, era una oportunidad que no podía perder. Aunque fuera a trabajar de gratis, imagínate lo que hubiera podido aprender. Y me Claro. acuerdo que mis padres no me firmaron ese permiso. Entonces yo salí de esa reunión y estaba bravísimo cuando todavía era más italiano, era de temperamento. Es- Ah, de eso vamos a hablar en un rato. y entonces le dije, mire, ustedes tienen todo el derecho de no mandarme, pero sepan que yo un día voy a ir a vivir a Estados Unidos. Entonces en ese otro momento fue donde se me metió de que yo no iba a vivir en Italia. Y eso que estoy hablando, pues, Italia es uno de los países más bellos del mundo. Claro. Pero no, es que ya yo me había, no sé, eh, quizás la palabra sea obligado, o sea, yo ya había decidido que no iba a vivir. Entonces, creo que de 15 16 años como que se marca el rumbo de lo que al final terminé siendo. Lograr una cadena de restaurantes italianos, pero no en Italia, es vacilón, ¿verdad? Pero en esos años se marcó mi sendero. Ujú. Y así lo fui persiguiendo por muchos años, porque yo vengo aquí en Costa Rica a los 22 años. Cuando tuve 22 años, ya estaba graduado, estaba trabajando en varios locales y un amigo abrió un bar Tabula Calda cerca de donde vivíamos. Era un amigo de infancia. Lo que pasa es que él no era del trabajo, o sea, él no sabía hacerlo. Él no tenía el teje-maneje de lo que era administrar un local. Ujú. Entonces me preguntó que si lo podía ayudar. Entonces yo le dije que sí. Entonces empecé a abrirle la mañana, hacerle los desayunos, hacer los almuerzos, preparar el aperitivo y después de la tarde yo me iba a trabajar en otro local. Y levantamos el negocio. De hecho, el negocio empezó a ser exitoso, él estaba contento y un día me ofreció, me dijo, Luca, ¿por qué no agarras vos la gestión de ese local y nada más me das un dinero por mes? Usted se hace cargo de todos los gastos y también de todas las ganancias. Entonces, para mí fue una oportunidad que no quise dejar ir. El tema es Ujú. que no tenía ni un centavo. Y entonces resulta que, bien que mal, haciendo maravillas, yo iba a poder empezar ese negocio con $1,500. O Mm. sea, unos 750,000 colones. Ujú. Era el dinero que necesitaba para iniciar un negocio. Y hace unos meses antes había tenido un accidente de tránsito, no muy grave, este, pero estaba esperando que me entregaran un dinero. Entonces ese dinero
lo pedí prestado a mis padres, le expliqué lo que quería hacer y me acuerdo que mi mamá estaba a favor, pero todos los demás no, que al final me dieron el dinero y empecé el negocio. El negocio fue exitoso, porque empecé a hacer cosas diferentes, me fui a baile latinoamericano, hacía cosas, digamos que quizás por la época eran un poco diferentes. Yo siempre fui atraído por el tema latinoamericano. De hecho, puedo decir que fui el precursor entre mis amigos de lo que iba a ser el baile latino en mi ciudad, porque en esos tiempos nosotros bailamos música electrónica. Y yo le decía, esa va a ser la música eso va a ser lo que vamos a bailar dentro de unos años. Y usted no se puede creer que al día de hoy mis amigos italianos bailan salsa, bachata y merengue mejor que cualquiera de nosotros aquí. Bueno, ahí está el nicho entonces. No, y se va ahorita en Torino y hay un montón de locales latinos donde se baila como que estuviéramos aquí. Qué bien, qué bien. Entonces, y eso de ahí empieza. Entonces, ese negocio me permitió guardar dinero y un día llega un cliente y empieza a hablarme de Costa Rica. Costa Rica, y él había estado aquí, me comentó que tenía una casa, que si quería venir me la prestaba. Y fue otra oportunidad y no la quise dejar pasar. Entonces, devolví el local, agarré el dinero que había guardado, fui donde mis padres, le dije que me iba para Costa Rica y mi papá una vez más preguntándome que de dónde queda Costa Rica. Entonces se lo enseñé en el mapamundi ahí, me dice, pero se ve largo. Le digo, sí, es largo. Pero vas a volver, le digo, mire, no sé cuándo. Seguro voy a volver, no sé cuándo. Hice la maleta, hice los boletos, fui a buscar el señor que se había ofrecido ayudarme y desapareció ese señor. El de la casa, el señor que tenía la casa. El en teoría me iba a dar el apoyo. Ajá. Era aquí. Entonces desapareció, lo llamaba y no contestaba. Y yo ya había hecho todo. Entonces agarré las maletas y el boleto y de todas formas me vine aquí con un amigo y con el cual había trabajado en algún lado en Italia y, y después de prácticamente 3 meses abrimos nuestro primer restaurante que no era El Padrino. El primer restaurante que tuve en Costa Rica se llamaba La Taberna. ¿La? La Taberna. La taberna. La Taberna ya no existe porque después de 1 año y medio la vendimos. Agarramos el dinero de la venta, volví a Italia, pero como siempre pasa en la vida de las personas, es la diferencia. Y me acuerdo que una clienta me dijo, Lucas, supe que vendiste, pero sería una lástima que no volviera, porque tu producto es muy bueno y tú vas a ser exitoso. Y la verdad que fueron las palabras que creo que no es que me convencieron, sino fueron las palabras que condicionaron mi decisión de ir a festejar la Navidad en Italia y volver, y ya en el 2006 abrir la primer sucursal de Madrid. Wow, 2006. El 9 de junio del 2006 se abrió el Padrino en Pavas, la primera sucursal que ya casi tiene 18 años. Pues yo estuve ahí muchas veces porque era de mis restaurantes favoritos y sigue siendo, tengo que decir la verdad. Y me sorprendió muchísimo porque cuando íbamos hasta Pavas, ¿verdad? Era como, ay, vamos hasta Pavas. Yo soy del este, para los amigos que están fuera de nuestras fronteras, Luca. Costa Rica, todo el mundo sabe que es un país muy pequeño. Pero resulta que del este a Pavas, cuando estamos en hora pico, a la hora de cenar, pues por lo menos nos llevábamos 40 minutos, ¿verdad? Entonces, no era cualquier día el que se podía ir, entonces era siempre para celebraciones especiales y demás, y siempre en un ambiente espectacular, que tenía el restaurante Pavas lindísimo. Así es que, te felicito porque ese gran logro de ese 2006 que ya para este junio van a ser muchísimos años, ¿verdad? Entonces, ese es el primer avance que das
para lo que hoy es una cadena de restaurantes. Voy a devolverme, Luca, a ese momento en que con 16 dijiste, yo quiero ir a Estados Unidos y no te dejaron, ¿verdad? De primera instancia. Y todas las veces que has tenido que ir a tus papás, eso es un punto importante, ¿verdad? Porque incluso siendo adulto, fuiste a tus papás, tenías ese recurso. Creo que es un tip muy importante porque hay muchos jóvenes que quieren hacer las cosas por sí mismos y sabemos que tal vez los papás no están de acuerdo, pero de alguna manera ese regreso a casa del que siempre hablas me llama mucho la atención y creo que es una gran oportunidad para alentar a los demás a decir, siempre es necesario tener, sí, la visión, el amor propio o sea, y el riesgo que corres, porque, o sea, vos dijiste me voy y aunque el Señor no apareció, me voy, pero también tenés esa otra responsabilidad de que tu familia está esperando por vos y además te está de alguna manera ayudando con un préstamo. Como decimos siempre, no es nada regalado, todo nos ha costado, ¿verdad? Sin embargo, los afectos sumamente importantes en la toma de decisiones. Sí, definitivamente, bueno, por lo menos nuestra cultura, la familia tiene mucho peso y es algo, digamos, primordial, ¿verdad? Ser rodeado de personas que te aman, que quieren lo mejor para ti, que sufren y se alegran contigo. El tema de la familia es algo importantísimo y yo tuve la dicha de tener una familia que bien que mal siempre me ha apoyado, aunque de casi que en todas las veces nunca estoy de acuerdo con mis decisiones, porque si hubiese sido por mi papá, yo hubiese sido un empleado más de la Fiat, de la fábrica de autos que justamente tiene su establecimiento ahí en Torino, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido para él, todos nosotros estuviéramos trabajando ahí, trabajando 5 días a la semana con un salario, y lo cual no es nada de despreciable. O sea, ningún trabajo lícito tiene algo despreciable. Sin embargo, eso no era lo que yo quería. Y bueno, de los 4 hijos, ninguno siguió ese anhelo de mi papá. O sea, todos agarramos rutas diferentes. Eh, y en el momento que yo ya era mayor de edad y tomé la decisión, aunque ellos no estaban de acuerdo, siempre me han apoyado y me han ayudado. Ellos, aunque fuera a la distancia, siempre han estado conmigo y en el momento que yo lo he necesitado, ellos han estado ahí y siempre han deseado lo mejor para, para mí, para mi futuro. Y con mucho esfuerzo y dedicación y constancia, como vos lo mencionaste, o sea, la constancia es algo impresionante. Que quizás llegar al éxito no es complicado, mantenerlo es lo más difícil y mantenerlo a lo largo de 2 años, siempre cuidar la calidad, siempre hacer las cosas de lo mejor, o sea, eso es lo que más cuesta. Y digamos, como vos bien lo dijiste, es una mentalidad que yo transmito todos los días a mis colaboradores, ¿verdad? Cualquier cosa ellos hagan, lo tienen que hacer bien y que no hay que ser mediocres o tener aspiraciones al más o menos, no, hay que hacerlo bien. Después te pueden salir las cosas mal, porque todos cometemos errores. Sin embargo, la actitud Claro. es algo que elegimos nosotros. La actitud es algo que elegimos nosotros. Eso me encanta. Nos da tanto para hablar y quisiera que precisamente podamos hablar de lo que es la familia como principio y valor,
¿verdad? Que lo dijiste, algo que tiene que ver con la cultura como tal. Dijiste y te dije, vamos a hablar, era más italiano, de la sangre italiana, de todo lo que representa, ¿verdad? Del baluarte que es, por un lado, y también de ese momento en el que incluso tenés que decir, esto me servía mientras estaba aquí, pero ahorita esta otra es la, la necesidad del momento, y en ese punto de la adaptabilidad, no del cambio de valores, porque esos los tenés como una insignia, sino más bien del proceso de adaptabilidad cultural. Y tan es Sí, así que vos sos uno de esos italianos que admiro montones porque has adaptado incluso tu forma de hablar, tu entonación, tan tico, ¿verdad? Tan nuestro que nosotros decimos, Luca, es será italiano. uno más, no, Luca es uno más de nosotros, ¿verdad? No, no hay duda de que sos italiano porque en todo lo que haces y como lo Por el haces, perfil. lo tenés. Pero resulta que tu forma de ser y tu forma de abrazar este pueblo costarricense nos hace sentirte como familia, como parte de nuestra vida. Así es que te agradezco eso, pero eso es todo un proceso, eso es todo una actitud frente a la vida y precisamente eh, colguémonos de esto que nos decís, o sea, ¿cómo es que eras más italiano? ¿Cómo es que es ese linaje, verdad? Que de alguna manera no solamente es cultura, sino orgullo de idiosincrasia y demás, ¿verdad? ¿Y cómo es que entras en este proceso de adaptación a este país de por tantos años que gracias a Dios además se ha dado la dicha de triunfar? Ya, Rocío, más bien es totalmente al contrario, porque desde mi primer día que puse pie en Costa Rica, los ticos nunca me han hecho sentir un extranjero. Entonces, más bien son los ticos que me han abrazado como parte de ellos. Y eso de verdad es algo que para un extranjero es, no en todos los países que pasa eso. Yo Ujú, no sé porque he visitado países, sin embargo, como turista, ujú, pero no crea que por cualquier extranjero sea fácil ser decidido como lo han hecho los ticos conmigo. Y ujú. estoy seguro que no es solo conmigo, sino que de los ticos he aprendido muchísimas cosas lindas y bonitas. Y sí, hablando de temperamento, me han enseñado a, bueno, es que muchas veces cuando usted ve discutir unos italianos, usted cree que en cualquier momento van a hacer una riña, sin embargo es nuestra forma de hablar, pero entonces eso, por ejemplo, he aprendido a limitarlo mucho y a hablar con más despacio, con ya, más pausado, intentando Con menos de energía. exacto, exacto, como energía, pero volviendo al tema de la familia y la cultura, si yo pudiera dar un consejo a todas las familias del mundo es intenten, quizás almorzar no, pero intenten cenar siempre todos juntos, porque la mesa es el centro de encuentro de la familia. Es un lugar que sirve para disfrutar y para comer, pero al mismo tiempo de conversar. Es el lugar de encuentro, es el momento entonces de donde se habla de lo que pasó, de por qué pasó, de los estados de ánimos, de los éxitos, de de los problemas, de las dificultades. Es el lugar importantísimo, la mesa. Y yo sé que al día de hoy es complicado almorzar juntos, pero intenten lograr cenar siempre todos juntos. Y yo me acuerdo que, digamos, en toda mi infancia y hasta cuando era mayor de edad, bueno, yo viví en Italia hasta los 22 años, 21, Ujú, perdón, y los 23. ujú. Y era las 7:30 de la noche, había que estar en la casa. O sea, mis hermanos tenían, no sé, 30 años y Dios guarde si no llegaban a la hora de la cena. ¿Verdad? Ujú. ¿Qué? Porque era el lugar donde la familia se reunía y compartía.
Y eso es importantísimo para crear una armonía o para crear el concepto de familia como tal, ¿verdad? Que no es ser solo individuos que viven debajo del mismo techo, no, sino compartir tanto lo bueno como lo malo. Claro. Y respecto al adecuarme, digamos, a, 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 a entrar a ser parte ¿cómo le puedo decir?, de la comunidad costarricense, yo no siento que haya sido complicado porque los ticos son personas maravillosas y, y, a mí, ¿sabe qué es lo que me llamó la atención de las primeras veces, de los primeros días que yo estaba? Entonces, yo me acuerdo que fui a un supermercado y le pregunté a un gondolero, mira, ¿dónde encuentro tal cosa? Y me impresionó porque el muchacho dejó todo lo que estaba haciendo y me llevó hasta el pasillo y hasta el frente donde estaba el producto que estaba buscando. Ujú. Yo decía, eso en mi país eso no pasa, eso te dicen, mira, vaya al pasillo tal, dobla a la derecha y es el tercer estante. Entonces, creo que fue fácil para mí adaptarme y aprendí todo lo positivo que tienen los costarricenses y lo adapto a mi vida diaria. Eso es lo que podría decir al respecto. Ok, entonces, primero, gracias. Sí, yo reconozco que el pueblo costarricense tiene una gentileza natural y especial. Muchas veces en mis años adolescentes compartí con grupos donde buscábamos familias para conversar, para ayudarles, para llevarles un mensaje de esperanza, indiferentemente en qué ciudad, en qué pueblo. Y, o sea, siempre encontrábamos esa persona con toda la confianza del mundo que nos decía, ay, no, pero no nos quedemos en la puerta, pase, tómese un café. Y uno decía, este, ya uno de San José le decía, ay, puchica, será que qué miedo entrar, ¿verdad? Y si me hacen algo. Y ellos con toda la apertura y no había ningún mal sentimiento, ninguna mala decisión, sino que uno entraba como muy cauto y se encontraba con que le decían, esta es su casa, cuando quiera venga, y eso ha sido parte de nuestra vida. Por eso es que tal vez ahora que este país está sufriendo tanto por la criminalidad y demás en esta época, hemos resentido tanto, porque antes había más posibilidades de socializar, de entrar en conexión, indiferentemente en el lugar donde estuvieras. Pero siempre tenemos algo que rescatar y es tomar lo bueno y desechar lo malo, ser partícipes de una sociedad que tiene en sus raíces esta gentileza, esta bondad, la posibilidad de abrazar al forastero y hacerlo parte nuestra y además, o sea, y como ticos, además sentirnos sumamente solidarios y lo vemos en situaciones del día a día, en las situaciones del deporte, cuando todos tenemos nuestro equipo en fútbol, pero cuando se trata de la Sele somos un solo corazón. Bueno, ese es este país y bueno, gracias vos como persona nacida en otro continente literal, poder venir acá y poder disfrutar de lo que los ticos tenemos. Y además traernos lo lindo, lo grande, lo maravilloso de Italia a nuestro país y también a la mesa que ha servido para nosotros. Luca, ¿qué pasó en esos primeros años, cuando inauguraste en el 2006 en Pavas? ¿Cómo fue ese proceso de, de entrenarte con una novedad en un lugar muy, muy especial, rodeado de muchas empresas alrededor y de mucha gente que trabaja cerca? Y vos tan joven, ¿verdad? Porque, o sea, yo tengo una experiencia de vida que cuando estaba trabajando mi primer año de trabajo, con 20 años, en un colegio, las mamás me decían, pero es que usted es de la misma edad de mis hijos, ¿y cómo va a ser usted la psicóloga, la orientadora? O sea,
Y yo decía, ¿cuándo tendré 40 para que me vean como grande, ¿verdad? Para que me respetaran como educadora. Bueno, la verdad es que entendí que a los 20 podía lograrlo y lo logré gracias a Dios, poco a poco, cuando la gente lo va conociendo a uno. Pero contame un poco de tu experiencia, de cómo te mezclas aquí entre tu gente, cómo haces familia, cómo haces vida en este lugar. Vieras que vacilón, porque otras de lo que condicionó mi visión a futuro, desde que era pequeño, es el dicho, bueno, en italiano dice, si el viejo pudiera y el joven supiera, Ajá. ¿verdad? Entonces yo me mentalicé desde muy joven de que yo tenía que lograr alcanzar el éxito lo más pronto posible, porque de lo contrario ya después no hubiera tenido la fuerza para poder este, explotar o poder ser exitoso. Y, y en efecto, digamos, el hecho de empezar a trabajar muy temprano y empezar a guardar dinero y empezar a construir mi futuro desde muy joven, este, me lo permitió, ¿verdad? Eh, y cuál era la otra pregunta, Rocío? Perdón, me perdí. ¿Cómo hiciste familia? Enraizaste aquí, ¿verdad? O sea, la primera vez viniste, hiciste la taberna, te volviste allá, celebraste, pero la señora te dijo, sos bueno, ojalá volvás, y eso te dio mucho ánimo, pero eso no es suficiente, o sea, pero llegas aquí, empiezas una nueva posibilidad, pero además echar raíces y raíces profundas. Claro. Digamos que lo que tal vez no he mencionado de mi primera experiencia en la taberna fue de que fue muy duro, pero muy duro. Yo me acuerdo de haber llegado aquí, haber sufrido, haber intentado abrir la taberna. Me costó mucho abrir la taberna porque una cuestión es que vos sepas hacer tu trabajo y otra cuestión es que lo sepa hacer en un país extranjero, porque la ley y las legislaciones y todo es diferente, ¿verdad? Ujú, claro. Yo lo empecé en hacerlo como lo hubiera hecho en Italia, sin embargo, no fue exactamente así tan fácil. Yo me acuerdo que la taberna se abrió la cortina y no tenía 1.000 colones en el bolsillo. En los primeros tiempos dormía en el piso. Yo construí mi propia cama, me acuerdo, con 12.500 colones. Compré la madera y un poco de clavos, y de hecho esas camas todavía las tengo en mi casa. Ujú. Después de 20 años ahí están. Entonces, los primeros tiempos fueron durísimos. Y yo me acuerdo el sentido de frustración y el miedo de no lograrlo. Pero quizás mi carácter, por cuanto haya pasado un momento difícil, nunca me permitió rendirme y seguí, ¿verdad? Y hasta que la taberna también fue exitoso y me dio la posibilidad de guardar dinero y vender para volver. Tampoco el padrino fue difícil, porque el padrino al inicio, yo me acuerdo del primer día, que fue la inauguración del Mundial de Alemania, cuando Italia gana el Mundial, Ujú. en donde la inauguración es de Alemania-Costa Rica. No sé si te acordás que Alemania gana 4-2, y ese día solo llegó a comer novia, que detrás de todo no pagó, y ese día la venta fue cero. Entonces, se empezó y entonces empecé y bueno, un día vendí 100.000 colones. Entonces, sí, mira, tengo que lograr llegar a 200.000 colones. Y llegó el día que se vendieron los 200.000 colones y dije, no, hay que hacer 300. Y así fue hasta que se empezó a hacer muy conocido restaurante y el éxito llegó a punta de sacrificio, esfuerzo, constancia, dedicación. Por muchos años yo no tuve vida, de hecho muchas novias me dejaban porque estaba demasiado dedicado a mi trabajo, que en ese entonces, bueno, y hasta la fecha, yo soy mi primer colaborador. Sin embargo, antes quizás era mucho más dedicado o tenía menos colaboradores que podían ayudar, no me los podía permitir.
Y bien, y hasta que se logró tener éxito de ser reconocido como de los mejores restaurantes italianos en Costa Rica, Ujú. un título que además llegó un día desde Roma, ¿verdad? Que ahí todavía está pegado en la sucursal de Pavas. Y después, no, conocí a la que ahora es mi esposa, turiscaleña, y por la cual me casé, una mujer lindísima que amo, y, y ahora tenemos dos niños que ya son de 10 y casi de 8 años, y vivo una vida familiar lindísima, intentando replicar los el concepto de familia italiana, ¿verdad? En donde hay educación, hay respeto, hay disciplina y hay estudio importante, Ujú. hay colaboración y, y en donde intentamos compartir la mayor parte del tiempo posible, porque ahora quizás tengo un poco más de tiempo respecto a lo que tenía antes para poder dedicar el tiempo a mi familia, que sigue siendo la cosa más preciada que hay, ¿verdad? En la vida, que es la familia. Claro. Luca, me llama muchísimo la atención y quisiera hacer énfasis en esto. Te lo digo porque como persona que trabaja con gente emprendedora, con adolescentes y con jóvenes que están en el proceso, y como nosotros tenemos una vida integral, ¿verdad? Entonces, suelo escuchar a los muchachos, incluido mi hijo, ¿verdad? Es todo, es lo que quiero vender, lo que quiero hacer, lo que estoy estudiando, el tiempo que quiero dedicarle, a mis objetivos, a mi vida integral, ¿verdad? O sea para placer, para aprender, para crecer en Dios, para, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto la familia, eh, y bueno, y el amor, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que quiero. Porque mencionabas, y todas las novias me dejaban porque estaba demasiado ocupado, ¿verdad? Y es ese punto donde muchas veces estamos frente a un objetivo, a un emprendimiento, tal vez en ese momento de juventud tan importante, donde uno además, pues quiere hacer vida, quiere hacer familia o quiere tener pareja, y lo lamentable que es porque cuando hay una pérdida amorosa, eh, como que todos los niveles energéticos se caen, ¿verdad? Y o sea, hasta se descuidan muchas cosas a nivel de trabajo, a nivel de estudio, a nivel, porque pongo demasiado énfasis en mis afectos, en cómo me siento, en esto era lo que más quería o yo creí que esto iba a durar más tiempo, etcétera. Entonces, ¿cómo sobrevivir, verdad? Sin morir en el intento frente a una situación donde tengo un objetivo, quizá como dijiste en esa frase, ¿verdad? Tan llena de sabiduría, que lo que uno realmente sabe cuando está mayor, ¿verdad? Ojalá pudiera, ¿verdad? Hacerlo. Pero en Divino Tesoro, la juventud, muchas veces creemos que podemos con todo, ¿verdad? Y resulta que la vida nos va enseñando que hay que poner la energía en lo que realmente es el objetivo. Pero me interesa montones que nos cuentes un poco acerca de esa experiencia y como alentar a la gente a todo tiene su tiempo y va a llegar, ¿verdad? Y va a llegar como vos nos estás diciendo que ahora disfrutar de tener esta familia maravillosa con tu esposa y tus dos hijos que ya con las edades que tienen, preadolescentes, ¿verdad? Literales. Así es que a disfrutarlos más que nunca en la vida. Ya, doña Rocío, yo le puedo decir, digamos, cuál ha sido otra de mis conceptos que he tenido a lo largo de mi juventud. Si yo pudiera recomendar a mis hijos una toma de decisión, le diría, nunca te cases antes de los 30 años, por varias razones, pero
creo que antes de los 30 quizás no tenemos la suficiente madurez para tener una relación que por lo que a mí me corresponde es para toda la vida. Ujú, Porque cuando yo me casé con mi esposa, eh, yo tomé la decisión y el compromiso de que sea para toda la vida. No sé si será así. Pasaron, bueno, hace, hace 4 días cumplimos 9 años de matrimonio y 15 de estar juntos. ujú, Y yo no veo mi vida sin tener mi esposa al lado. Entonces, ujú, porque para mí la familia, o sea, para mí, si un día llegara a divorciarme de mi esposa, sufriría demasiado. Sería quizás el fracaso más grande de mi vida, más allá de un fracaso que puede tener un negocio, ujú. porque sentiría que, 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 que se derrumbaría mi vida. Entonces, yo todos los días me esfuerzo para no fallarle a mi esposa, no fallarle a mis hijos, y más bien seguir cultivando ese jardín del amor, tanto amoroso con mi esposa como el amor que puedo tener con mis hijos. Claro. Y, y yo me acuerdo muy bien de una novia que tuve, ¿verdad? Yo estaba muy enamorado. De hecho, era la novia con quien andaba cuando abrí el jardín. Yo me Ajá. acuerdo, sufrí muchísimo para esa muchacha. Y, y yo sabía que tenía que pasar por eso, tenía que superarlo, porque yo no era el momento para renunciar a lo que era mi sueño, eh, por eso, y quizás no suena bonito, pero realmente, bueno, aparte que me dejó, ¿verdad? No es que la gente no me dejó, entonces, no podía hacer nada, pero yo sé que me dejó parte porque mi vida estaba adentro del restaurante. O sea, Claro. era 8 de la mañana, 10 de la noche y todavía llegaba a la casa a lavar y a planchar toda la mantelería. Ujú. Imagínense. Entonces, Luca, entendí. qué importante este punto que estás tocando, y perdón la interrupción, pero es que, o sea, yo quisiera que todos, las personas que nos van a escuchar en este episodio puedan oír a este empresario que cualquiera lo ve y dice, ay, qué dichoso, que sigue diciendo yo soy el primer empleado, que sigue diciendo yo soy el hombro a hombro, el mano a mano. O sea, que se entienda que vos estabas ahí para abrir, para comprar, para hacer, para regular, para negociar, para planear, para cocinar, o sea, el hombre banda. O sea, y eso requiere una entrega y un objetivo y una claridad, y hay un desgaste importantísimo y también este tipo de pérdidas que, o sea, que no te encontraste a la persona que también dijo, yo me pongo también mano a mano con vos en este momento. Ahora, después de todo lo que has vivido y de tener esta maravillosa purescaleña, ya sabes que no era la persona, ¿verdad? Pero de momento uno muchas veces cree que lo que ve después de una persona que tiene 18 años de estar trabajando con esa entereza, es solamente lo que ha sido desde el principio. Y o sea, estás diciendo, tuve que hacer mi cama, tuve que coger el martillo y hacerme una cama para poder recostar mi cabeza y descansar, ¿verdad? O sea, entonces, eh, el trabajo de emprender, el trabajo de aprender a ser empresario y ser más allá de hacer, o sea, implica que haya una dedicación, y vos sos un ejemplo de eso, Luca. Entonces, Mira, hago ese mira, énfasis para decir, sí, si hay pérdida para que haya ganancia, ni modo, ¿verdad? sí, es un tema, por ejemplo, yo cuando estaba en Italia, también dejé una novia de la cual estaba muy enamorado y era lo duro que fue irle, decirle, mire, es que me voy, Ujú. pero fue durísimo. Sin embargo, yo quería perseguir mi sueño y voy de nuevo. Seguro suena muy, muy feo, pero digamos que en ese momento yo pensé que era lo más apropiado, lo más oportuno para mi vida. Ujú. Y entonces un día le dije a mi esposa,
estamos viendo un partido de fútbol. Yo era más o menos bueno. Entonces, ella me dijo, de hola, vos hubieses sido futbolista y te hubiera ido muy bien. Le digo, y si hubiese dicho, o sea, si yo hubiese sido un gran futbolista y hubiera significado el no poder conocerte, casarme contigo y tener los hijos que tenemos, estoy contento de haber sido un futbolista famoso. Porque, digamos, nosotros en la vida, lo bonito de la vida es que vos nunca podés decir que si lo hubiese sido diferente, hubiese sido mejor. Exacto. Entonces, vos tomaste la decisión, estabas convencido de tomar esa decisión y eso es el camino de tu vida. Ujú. Y vos estás convencido de lo que estás haciendo, en el momento que lo estás haciendo, quizás sí, realmente sea lo mejor para vos, o el destino, o el camino, o tú quien cree en Dios, que era el camino que tenías que caminar. Claro. Así que, así que, digamos, yo eh, puedo tener un montón de arrepentimientos de cosas que tal vez no me fueron bien, pero ¿quién me va a decir que si lo hubiese hecho diferente hubiese sido mejor? Nadie. Nadie, absolutamente. Por eso es que sabemos que el pasado ya pasó y que el ¿Sí? presente es lo que tenemos para trabajar, para esforzarnos, para hacer. Y lo que hagamos hoy, por supuesto que tiene consecuencias para el mañana, pero o sea, hasta que llegue mañana podemos ver las consecuencias. Y, y ahora bien, Lucía, o sea, esta es la forma o la fórmula, mejor dicho, en que, digamos, lo mejor que pudo hacer con lo que yo tenía, ¿verdad? Eventualmente y evidentemente, quizás alguien lo hubiese podido lograr con menos esfuerzo, con menos dedicación, o con menos entrega. La verdad, no sé, es muy probable. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros tiene que aprovechar las capacidades de las características que tienen para lograr sus objetivos. Evidentemente, lo mío fue trabajar toda la vida, o bien fue lo que me enseñaron mis padres, porque yo no olvido a mi mamá cuando tal vez dejaba de trabajar en algún lugar por alguna razón. A las 8 de la mañana venía a pegarme con los nudos en los tobillos a decirme que me levantara y que fuera a buscar trabajo. Y yo me acuerdo que más de una vez encontré trabajo agarrando las páginas amarillas y buscando en los clasificados, no en los clasificados, sino en los números de teléfono, los hoteles. Yo llamaba a preguntar si que se ocupaban personal, y más de una vez así los he encontrado con las páginas amarillas. Entonces, quizás sí es así que me forjaron, que me criaron, y así actué en mi vida. Luca, antes esas eran las posibilidades, ¿verdad? Yo recuerdo ver a mis hermanos buscar en el periódico la sección de empleos y bueno, marcar con un pilot rojo, siempre me acuerdo, ¿verdad? Las oportunidades para llamar por teléfono, porque, o sea, esa era la forma, ¿verdad? Y entonces para ver si iban a dejar el currículum, porque había que llevar currículum en papel y todos los atestados y entonces sacaban como 20 ejemplares para llevar a los diferentes trabajos que había. Y esa fue la fórmula, ¿verdad? Para muchos. Tenemos una diferencia radical en las tecnologías que nos ayuda muchísimo, pero es increíble la dificultad actual que dicen muchas personas tener para encontrar empleo. Eh, Sí. Creo que ha cambiado muchísimo desde que quiero, ¿verdad? Hasta lo que no quiero, literalmente. Y muchas personas, yo siempre le digo a la gente, mire, muchas de las cosas cuando se prestan para elegir es porque todavía no tengo suficiente necesidad. Hay gente que dice, no, la verdad es que ese trabajo no me sirve por estas condiciones. Y por un lado, estoy siempre convencida de que uno debe trabajar en el lugar que tiene los valores afines a uno, porque si no,
vas a estar quejándote toda la vida, ¿verdad? O sea, esto es todo un tema. Pero de eso a otro punto que es que no me gusta el horario, es que no me gusta que es muy caliente, es que no me gusta, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de que las disposiciones actuales son otras. Antes era como que no va a tomar el trabajo, tómelo y punto, ¿verdad? Y más si se lo ofreció un amigo, o el amigo del papá, o alguien que de alguna manera le hizo palanca, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿cuál es tu recomendación para como empresario, como una persona que tiene equipos de trabajo, para decirle a la gente, mire, es por aquí por donde tenemos que buscar el empleo, tener cuál es la actitud correcta para poder estar en un lugar, tanto en un emprendimiento como el que tenés, como una empresa como las que desarrollaste, como alguien que va a trabajar a un lugar como tus empresas. Ah, primeramente, doña García, quisiera dejarlo ahí plantada una pregunta. ¿Será que ahorita hay menos necesidad? ¿Será que ahorita estamos mejor que antes? Porque yo me acuerdo que mi primer par de zapatos que me gustaban, no me acuerdo de qué marca eran, me las compré yo con el dinero que conseguí en mi primera semana de trabajo. Ahora, esa equivocación de tener de quererles darle todo a nuestros hijos sin hacerle entender que en la vida hay que ganarse las cosas. Ujú, Y eso de ahí se abre todo un tema, ¿verdad? ujú. Sí, Pero respecto a su pregunta, perdona, ante lo que decís, si estamos mejor, yo no diría que sea mejor o peor, ¿verdad? Es diferente. Es diferente y sí te puedo decir que igual que vos, yo podría conversar con vos acerca de cómo vino mi papá de un lugar rural, descalzo, a San José y él tenía, como vos, una visión y entonces él quería estudiar y entonces, hizo todo lo que tenía que hacer para poder estudiar, estudió y después se convirtió en profesor y después en contador y etcétera, ¿verdad? Este, eh, y nos hizo a nosotros eh, eh, personas súper trabajadoras, con un énfasis importante de trabajo y trabajólicos, porque la verdad es esa, eh, y no, nunca lo vimos mal, ¿verdad? Nunca encontramos que trabajar tanto, que desear trabajar tanto, estuviera mal, porque así nos enseñaron, ¿verdad? Hasta que comenzamos a aprender que eso que vos decís que hay que rescatar, ¿verdad? Que yo prefiero tener cierto tipo de trabajo y ciertas horas de trabajo para poderme dedicar en aquel momento, hace 20 años, a estar un poco más de tiempo con mi hijo en las horas en que estábamos todos juntos para poder cenar juntos. Pero yo creo que es el planteamiento de las nuevas formas para cada quien. Y quiero que volver a hacer énfasis en es la actitud que tenemos frente a la vida, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen, yo voy a tener muchísimo dinero y muchísimas posesiones. Hay personas que decimos, yo prefiero compartir más con mi familia, tal vez tener menos oportunidades de hacer ciertas cosas que tengan que ver no sé, con tener marcas y con tener lujos, pero disfrutar de otras cosas que para mí son como principio de vida las que elijo, ¿verdad? Entonces, eh, para quienes tuvimos un momento diferente, para quienes tuvimos que hacer lo que vos nos estás contando que tuviste que hacer, ¿verdad? Para quienes vivimos la experiencia de vivir con papás como que venían tal vez de pasar necesidades importantes, creo que la respuesta es la misma que vos nos diste, ¿verdad? No fue fácil, pero logramos algo más, pero ese algo más no está caracterizado
porque ya lo hemos alcanzado todo, sino que hay que mantener lo bueno de donde venimos. Y por otro lado, si hay algo que podemos alcanzar, también tiene que ver con establecer siempre los principios, los valores como el fundamento de vida. Y también si Dios nos da la posibilidad de tener algo más, también es para compartirlo con otros y enseñarle a otros, ¿verdad? Entonces sea nuestra familia y también a los grupos de colaboradores con los que estamos, ¿verdad? En diferentes posiciones cada quien. Así es. Y sí, volviendo a su pregunta, ¿qué le recomendaría yo a las personas que buscan trabajo afuera, verdad? Exacto. Mire, yo le puedo decir cuál es el principio con el cual hago, entre comillas, la selección de las personas que trabajan conmigo. Después de tantos años, aprendí a percibir o a entender que lo más importante es rodearse de buenas personas. Y cuando le hablo a buenas personas, son las personas que traen consigo los valores básicos que todos deberíamos tener en esta vida, que son la educación, el respeto, la lealtad, la honestidad. Y eso es para mí es lo más importante de un colaborador. Que tal vez les tire una pizza y le salga triangular, no importa. Yo voy a enseñarte cómo hacer la redonda, o si hay que hacer la cuadrada, cómo hacer la cuadrada. Pero si vos no sos una buena persona, no puedes trabajar conmigo, porque yo confío en las personas que me rodean, necesito confiar en ellos. Entonces, yo nunca persigo a mis colaboradores, o por ejemplo, cuando hay errores, no se va a buscar y por qué te equivocaste. Ok, sí se busca a la persona para entender qué hizo, por qué lo hizo y explicarle que así no tiene que ser, ¿verdad? Entonces, para mí es importante ser rodeados de buenas personas y eventualmente poderla perfeccionar en el ámbito profesional. Entonces, creo que los valores que tengan nuestros colaboradores hacen la diferencia. Como bien usted lo dijo, las personas que la han atendido a usted algunas veces cuando ha venido a comer, probablemente han cometido algunos errores, pero siempre han tenido esa disponibilidad, esa amabilidad, esa educación, ese respeto para poder solventar el error o atenderla como se merecen todos nuestros clientes. Porque yo lo que siempre le digo a los muchachos, que lo más importante es que la gente perciba el cariño y la dedicación que tenemos hacia ellos y que la gente tiene que salir de sus casas y enamorarse de nuestros saloneros y decir, mira, yo quiero ir al Padrino, pero no para comerme tal plato, sino porque me gustaría que estuviera Emily que me atiende, o quiero ir a ver a Emily. O sea, crear ese vínculo humano que sigue siendo el distintivo de cualquier negocio en donde haya relaciones humanas. Por lo menos eso es mi concepto. Realmente maravilloso. Y, o sea, puedo dar fe que lo vivimos así. Yo realmente me siento súper honrada cada vez que estoy por ahí con tus colaboradores y me encanta también cuando te encuentro, porque es un momento lindísimo para compartir. ¿Qué está haciendo Luca hoy en este propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué nos podemos encontrar en esta cadena de restaurantes? Vieras qué pregunta más interesante y en el momento que llega, doña Rocío, porque uno de los temas empresariales es que nunca te puedes quedar estancado. Y realmente desde hace años, quizás la pandemia aceleró ese proceso que está cambiando tanto la forma cuanto el tiempo de visita de los usuarios hacia los lugares de comida. Y yo desde hace años veo que ya
el restaurante tal cual como lo conocíamos, de ir a almorzar, de ir a cenar, no sé si la palabra está pasando de moda o no. El tema es que ya ahora la gente se acerca mucho más temprano a los lugares de comida, empezando a comer quizás fuerte, más temprano, con el típico brunch, y también se acerca mucho en las tardes por temas de café, porque almorzando más temprano, le da hambre la cena más temprano. Entonces el padrino va hacia este rumbo. He desarrollado un nuevo menú. Los restaurantes del padrino van a cambiar de horario, van a abrir, empezaremos a abrir viernes, sábado y domingos a las 9 de la mañana, ofreciendo nuestro nuevo menú de brunch y café. Y también estamos refrescando un poco lo que es el menú para poner algunos platos nuevos y refrescar todo el tema de culinario del restaurante. Mm, hermoso, Y eso es, perdón. hermoso, una visión lindísima, tenés toda la razón. Muchas personas trabajan mucho durante toda la semana y generalmente descansan un poco o van a sus iglesias y desayunan o hacen ejercicio en la mañana y quieren a las 9, 10 de la mañana tener un brunch claro, después entonces ya el hambre viene a media tarde. Exacto. Entonces, sí, hemos implementado, bueno, vamos a implementar en nuestro nuevo menú de brunch, que tiene también platos para tomar café, va a tener panini, algunos platos típicos, algún tipo de sándwich particular de alguna región de Italia, vamos a tener croissant, dulces y salados, vamos a poner mi plato favorito costarricense, que es el ceviche. Ay, qué Vamos a tener delicia. la versión italiana del ceviche limoncello. Vamos a tener el pinto italiano. He elaborado una versión italiana de lo que es arroz y frijoles, ¿verdad? Ujú. Y, y vamos a ver cómo lo reciben los costarricenses. Y algunos otros platos que se podrán disfrutar. Bueno, vamos a tener un menú de 22 tipos de café, tanto fríos cuanto calientes. Y sí, vamos a implementar ese menú y para que a toda hora los clientes puedan acercarse el padrino a los restaurantes y padrino y tener una oferta variada que se adecua al deseo y a la exigencia de los consumidores. Excelente, excelente, me parece genial y espero en Dios que te abra muchos caminos, nuevas oportunidades, que mucha gente realmente te conozca a vos y conozca también los restaurantes porque son súper valiosos, es un lugar de verdad riquísimo y la verdad es que además la pasamos muy bien cuando hemos estado Sí, por ahí con presentaciones musicales y demás, que es además algo interesantísimo que creo que es una novedad para muchas personas que nos encanta pasar una noche con familia o con amigos, y esa oportunidad musical es lindísima también. sí, Además, rescato de San Pedro esa posibilidad que le sugiero a la gente. Para mí fue una sorpresa increíble, en aquella noche tan calurosa y de un momento a otro se abre ese techo, veo las estrellas, la luna me miraba y yo decía, no puedo creer que esto me esté pasando. Eso es algo como que, ¿verdad? Ese es un plus en San Pedro que es lindísimo. San Pedro es un escenario para la noche de música en vivo muy lindo, se crea una atmósfera única. Y sí, con esa noche de verano abrimos el techo y estar al aire libre con las estrellas y la luna son emociones y experiencias que te llenan la vida y que terminan siendo parte de tus recuerdos, ¿verdad? Por supuesto. Y sí, quizás sí, parte también de mi cultura es la música y nosotros en El Padrino sí tenemos agenda musical
eh, casi que 3 o 4 veces al mes tenemos presentaciones en las diferentes sucursales. La próxima va a ser este mismo jueves en Lindora, donde se va a presentar José Mata. Y ahí vamos teniendo agenda musical, es parte de la experiencia y de lo que ofrece el restaurante El Padrino para que todo el conjunto cree un recuerdo y cree emociones, ¿verdad? Y que terminan siendo el recuerdo, que es al final lo que llevamos dentro para toda la vida y que nos da emoción a recordar. Claro. Mira, realmente para mí ha sido lindísimo. He tenido la experiencia de llevar grupos de amigos grandes que hemos celebrado el cumpleaños de mi esposo o mi cumpleaños, que el año pasado estuvimos por ahí. También en ese cumpleaños mío estaba José presentándose, y fue una experiencia lindísima porque si bien es cierto, es un espacio musical riquísimo. También nos da la posibilidad a los que nos encanta bailar de tener un ratito de música, de tener un encuentro con diferentes personas. Así es que yo los invito para que llamen al padrino, busquen a Luca y puedan celebrar sus cumpleaños por ahí, porque se vuelve una experiencia lindísima. Se come delicioso y además el lugar, el ambiente como tal, permite que realmente haya esa camaradería y esa experiencia de llevarse los recuerdos de siempre. Así es que lindísimo. Te agradezco muchísimo, Luca, todo lo que hemos compartido. Yo creo que si hay algo en la vida que vale, es que podamos ver para atrás y saber que todo ha sumado en nuestra vida. Lo que hemos perdido, lo que hemos dejado, lo que nos ha costado, los éxitos en los que nos podemos catapultar para hacer algo más y saber que no se termina ahí, sino que estamos agradecidos por lo que hasta aquí has logrado vos y tu familia, por las personas que nos pueden ayudar en el proceso a poder lograr los sueños que tenemos, a tener una familia como la de tus papás, a los que me inclino hacia lo que han hecho por vos, porque es una maravilla que la vida de familia pueda sostenerte y que vos puedas traer eso y sumarlo a nuestra cultura, a nuestra vida. Así es que creo que uno de los valores enormes que he podido disfrutar es precisamente el poder ir en familia, y disfrutar y sentirme que llego a un lugar que es familiar para mí también. Entonces mi esposo, mi hijo, disfrutamos muchísimo. Cualquiera podría decir que se trata de que les estoy haciendo un anuncio. Sí, se los estoy haciendo, pero gratis, porque es mi experiencia de vida, vivir la experiencia de compartir con Luca en el Padrino y estar ahí compartiendo la música con José Mata y estar en familia, con amigos. Vale la experiencia, vale muchísimo. Luca, me encantaría que le des a nuestra audiencia tus últimas palabras de cariño, esperanza y y bueno, agradecerte por este espacio que abriste para mí. No, gracias a usted por la invitación y parte de todo eso se trata de compartir para que la gente pueda tener inspiración y saber que probablemente en la vida no todo es fácil, sin embargo, nada imposible. Y sobre todo tenemos que dejar de ser nuestro primer obstáculo para llegar al éxito, que no es nada más y nada menos la consecuencia de hacer las cosas bien. Y recuerden que lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luca, que Dios te acompañe y te bendiga en todo lo que emprendas en tus negocios. Estaremos por ahí en alguno de estos eventos y en esos brunch maravillosos. Y a ustedes, amigos, gracias por quedarse con Luca y conmigo hasta el final de este episodio. Los espero en una próxima conversación con Rocío Mesén. Mientras tanto, cuídense muchísimo, que Dios los bendiga
Un abrazo enorme. Los amo. Chao.